Unimos aquí en la casa de Dios para adorar su nombre, para regocijarnos, para vernos uno con otro. Nos amamos tanto y aunque nos llamamos y todo, no es lo mismo que vernos. Yo me pongo muy alegre cuando lo veo, mis hermanos, porque lo amo. Amén. Nadie dijo un amén, pero yo lo amo. Santo Dios, que no se enfríe el amor. Es la máscara que no lo dejan verme. Soy yo, Lourdes. Pues bien, mis hermanos, vamos a leer la palabra en Romanos 12, que están conmigo. Les doy tiempo que lo busquen. Romanos 12. Vamos a leer unos cuantos versos aquí. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, y bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios. Dice en la palabra de Dios, Romanos 12, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Qué cosa tan maravillosa, varios miembros pero un solo cuerpo en Cristo, como Cristo es para nosotros y el mismo Espíritu para todos. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, estamos ahí reunidos como siempre, porque a Dios hay que glorificarle, a Dios hay que exaltarle, y con la medida necesaria y cumpliendo los reglamentos, pero aquí estamos para adorar a Dios. Dios es un Dios de orden y nosotros nos sometemos a la orden divina, pero tenemos que adorarle, tenemos que venir a la casa del Señor. No nos quedemos en nuestra casa porque hay mucho peligro en detenernos. Dice, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pues no quiero que se acostumbren a no congregarse. A los que están oyendo a través del internet, yo les exhorto que se congreguen mientras podamos. Aquí en esta casa estamos tomando la medida necesaria para que estén cuidados. Y usted es responsable a cuidarse también, guardando sus reglamentos que se le han puesto. Amén. Es una exhortación que le doy, porque yo hasta ahora pienso que estamos bien protegidos con la sangre de Cristo, pero sé que tenemos que llevar la medida establecida, respetarnos en el sentido de cuidarnos uno al otro, guardando la distancia y poniéndonos nuestra máscara para que estemos sanitos. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermano. Si no se molestan y se ponen de pies para hacer ejercicio también. Gloria a Dios. Me alegro mucho de ver a los hermanos que vinieron hoy. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, somos un cuerpo, somos un solo cuerpo, pero somos varios miembros, como dice tu palabra, y todos estamos injertados en ti, porque tú eres el cuerpo principal, el que estamos nosotros injertados. Cristo, te exhortamos esta mañana. Señor, te damos gracias por estar en tu presencia. Gracias. Honramos tu presencia. Te damos gracias, Señor. Nos regocijamos delante de ti porque tenemos hambre. Necesitamos un toque especial de ti en este día. Necesitamos sentir tu Santo Espíritu moviéndose, haciendo cosas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, damos la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé que estás en nosotros, pero reconocemos que estás aquí, reconocemos que estás entre nosotros, reconocemos
Dios quiere en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que el Espíritu Santo se mueva con poder, tocando los cuerpos, trayendo sanidad, trayendo un toque especial a nuestro cuerpo. Que este poder del Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de los muertos, nos resucite en este día en nuestra vida. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Tenemos deseo de adorarte, tenemos ganas de adorarte, porque eres nuestro Dios, porque eres grande, porque eres poderoso, eres el hacedor de maravilla, el Dios de todos los dioses, el único Dios que adoramos, el Dios creador del cielo y la tierra. Ese eres tú, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Aquí hay un pueblo que confía en ti. Somos dichosos en ti. Estamos agradecidos de tenerte como nuestro Dios. Sabemos que eres nuestro Padre celestial, que tú tienes cuidado de nosotros, que ninguna alma forjada podrá venir en contra de nosotros, porque es tu promesa que como hijo de Dios tú nos proteges, tú nos guardas, tú nos levantas, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Exhortamos, Padre, exhortamos a los hermanos que puedan adorarte con libertad, que puedan adorarte con libertad en cualquier parte que estén, ahí en su casa, adórelo, adórelo, porque Él está en todos lugares. Él es un Dios de todos lugares, Él es un Dios de todos los tiempos. Maravillas y prodigios son las que Él hace para su pueblo. Levántate, Jehová, en nuestra ayuda, levántate en nuestra ayuda. Visita los hospitales, visita los hogares, los hermanos que están afectados en este momento, reciban la sanidad de su cuerpo en el nombre de Jesús, en cualquier área que necesiten. Padre, que la finanza no sean las causas para atribular a los hermanos, que tú le ayudes, Padre, a que el income de su casa llegue, que no le haga falta, Padre, el salario, que no le haga falta para pagar su biles, y sobre todo el pan de cada día que tú has prometido darnos, Jehová, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aprovecha ese momento especial en que estamos aquí. Adoremos al Padre, adoremos al Hijo, adoremos al Santo Espíritu de Dios, porque Él quiere que lo adoremos. Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Aquí hay un pueblo que sabe adorarle, aquí hay un pueblo que sabe exaltarle. Adórelo, adórelo, porque Él se mueve en el medio de la alabanza de su pueblo y se quiere mover en este día con cosas nuevas para ti, hermano, y para mí. En el nombre de Jesús pedimos, en el nombre de Jesús, por los jóvenes de esta iglesia, por todos los jóvenes de esta iglesia, pido que se mantengan mirando al blanco soberano, que no miren a izquierda ni a derecha, que no se desvíen, y que ninguna maldad lo alcance. Cerramos las puertas, Satanás, cerramos todo todo lugar por donde quiere entrar, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Toda mentira que está poniendo en la mente, toda duda, todo miedo se va, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria en esta iglesia, declaramos victoria en esta iglesia, en nuestra familia, no importando el lugar donde se encuentre. Lo cubrimos con la sangre poderosa de Cristo, lo cubrimos con la sangre poderosa de Cristo, confiando que nada malo va a llegar hacia ellos, donde quiera que se encuentre. Lo creemos, que esa sangre poderosa lo libra de todo mal, y nosotros todos unidos decimos amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Aquí hay una hermosa juventud que está preparada para adorar a Dios. Junto con ellos adorémosle. Amén. Amén. No
Tenemos a un Dios en el cielo que podemos adorar aquí también en la tierra. Tenemos un Dios poderoso que manda bendiciones del cielo hasta la tierra. Es increíble si pensamos en eso, que no vivimos en la misma dimensión que Él, pero Él así todavía nos ama, así todavía los bendice y los da el amor que nosotros no lo merecemos, pero todavía nos da ese amor. Con su gracia, hasta mi
Aleluya. Levante sus manos y adore al Señor por un momento. Aleluya. Él es bueno, Él es bueno. Aleluya. Te adoramos, Padre. Te bendecimos en esta tarde, Señor. En toda hora es bueno para bendecir tu santo nombre. Y estamos aquí agradecidos, Señor, sabiendo que sin tu misericordia tal vez muchos no estaríamos aquí. Pero tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia se derrama como lluvia todas las mañanas, todos los días, Señor Jesús. Por eso levantamos nuestra adoración ante tu presencia, para darte gracias, en agradecimiento que por todo lo que haces, Señor, no tiene igual. Padre mío, gracias, bendito Dios. Adoramos tu nombre en este día, Padre Santísimo. Oh Señor, nada de lo que acontece en nuestro mundo, Padre, va a ser un accidente. Pero yo sé que tú estás en medio de todo este asunto, Señor, porque tú te vas a glorificar en todo. Padre, en el nombre de Jesús, permítanos que mientras hablamos de tu palabra, oh Señor, tu Espíritu se siga moviendo en los corazones, en las vidas. Glorifícate, Padre, en medio de todas estas cosas. Padre mío, en medio de esta situación que se ha presentado en este mundo, glorifícate, Señor, que tu mano poderosa, que tus milagros, que tus señales se sigan manifestando en la vida de las personas. Padre mío, en todo lugar, Padre mío, en los hospitales, en las calles, en los hogares, en todos los lados que donde se presente la necesidad, que tú te glorifiques, Padre mío, porque tú eres el Señor y el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Adoramos al Señor. Aleluya. Pueden tomar sus lugares en esa tarde, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Damos la gloria, la honra al Señor porque Él es bueno. Bendito sea Dios. Gracias, Cristo. Él es bueno. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos siguen creyendo que Dios es bueno? ¿Sí? Dios sigue siendo bueno en medio de todas las situaciones que se presentan. Dios no cambia. Amén. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos. Aleluya. Posiblemente se presenten diferentes acontecimientos en nuestra tierra. Posiblemente se estén dando lugar muchas otras cosas que de repente pues afectan la vida humana. Pero sabe que Dios sigue siendo Dios a pesar de todas las cosas. Amén. Dios no cambia, Dios sigue siendo igual. Así que nosotros podemos con toda seguridad alabar el nombre del Señor porque Él es bueno. Aleluya. Gloria al Señor. En esta semana yo sé que han acontecido muchas cosas en el mundo, pero en medio de todo ello Dios se sigue manifestando. Gloria al Señor. Así que adoramos al Señor por eso. Hoy en esta tarde, hermanos, vamos a continuar en la palabra del Señor en el libro de Juan. Gloria al Señor, no se me pierdan el libro de Juan. Está interesante este libro, muy interesante. Gloria al Señor. El apóstol Juan es muy práctico en lo que presenta y nos ayuda a todos a crecer espiritualmente y a afirmarnos en la palabra. Gloria al Señor. Bienvenidos todos, hermanos. Gloria al Señor. Los que están aquí en esta tarde y los que están en casa, pues igual también que el Señor me los bendiga a todos y donde quiera que nos escuchen, que el Señor les fortalezca y les siga dando vida en el Espíritu Santo también. Amén. Gloria al Señor. Así que hoy en esta tarde continuamos capítulo 3 de Primera de Juan en el verso 9 al verso 10. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendiciones a todos los hermanos que, gloria al Señor, en cualquier parte nos escuchan. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, si usted ya tiene su Biblia lista, leemos la palabra del Señor. Dice en el verso 9 y el verso 10: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Gloria al Señor. La vez pasada estaba diciendo que el apóstol Juan
hermanos, no entra dentro de la categoría de los que hablan políticamente correcto. Amén. No entra dentro de esa categoría. Si estuviera presente en nuestros días, no sé cuánta gente en nuestros tiempos ya lo hubiera rechazado por su forma de hablar, porque es directo. Amén. Pero hermanos, eso es lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y en esto hay algo que nos va a enseñar la palabra del Señor hoy en esta tarde. La diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son. Existe una diferencia y eso es lo que acabamos de leer. Gloria al Señor. Así que mientras volvemos a este pasaje, hermanos, recorriendo un poquitito lo que ya hemos hablado durante la semana pasada, hablamos acerca de lo que es infracción de la ley. Gloria al Señor. Pero el que está o permanece en Cristo, bueno, bendito sea Dios, se guarda del pecado, porque la presencia del Espíritu Santo lo mantiene libre de esa situación. Gloria al Señor. Así que si estamos en Cristo, gloria a Dios, la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Si no estamos en Dios, bueno, ahí sí hay un problema. Gloria al Señor. Pero el que está en Cristo, hermanos, se guarda de todas estas situaciones. Así que luego nos continúa diciendo en los siguientes versos que nadie nos engañe, porque el que hace justicia es justo como Él es santo. Hay tanto engaño en nuestro mundo, en nuestros tiempos, que hay cosas que se predican que aparentan ser la verdad, sin embargo no lo son. En esta tarde nos va a tocar hablar en el verso 9, a partir de ahí nos comienza a enseñar la diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son. ¿Por qué razón? Porque, bueno, voy a repetir lo que ya he dicho en otras ocasiones. Vivimos en un mundo tan confuso, en un mundo en donde se le llama las cosas ya no por su nombre, sino se le cambia. Amén. Ya las mentes están tan confundidas que ya no saben qué. Y la palabra de Dios sigue alumbrando como una antorcha en medio de la oscuridad, diciéndonos lo que es verdad y lo que no lo es. Amén. Eso es muy importante para los hijos de Dios en el tiempo que estamos viviendo, saber diferenciar entre ambas cosas. Muchas ocasiones vamos a toparnos con cosas que la gente dice, y por no darle la contraria, por no molestarle, para que no se sienta mal, uno tiende a darle la salida al asunto. Pero sabe que la palabra del Señor nos ayuda a entender, para vivir en un mundo como el que vivimos hoy, nos ayuda a entender la diferencia entre ambas cosas para no caer en esa confusión. Tantas cosas suceden en nuestro mundo que tienen al mundo, hermanos, de cabeza. Ya no sabemos ni qué es qué. Gloria al Señor. Hoy se da la situación de los géneros en la humanidad, en donde ya la gente ya no sabe si es hombre o es mujer. Y la gente batalla con eso. Gloria al Señor. No pueden ni ver ni la misma creación de lo que son. Hay una tremenda confusión. Por eso es que el cristiano, cuando se guía por la palabra del Señor, no puede vivir confundido en esta vida. Gloria al Señor. Así que, hermanos, estoy seguro que van a haber personas que nos van a escuchar que están en una situación en donde no están sirviendo a Dios, pero alguien les dijo, no, tú estás bien, tú eres de Dios. Y mientras escudriñamos la palabra del Señor, yo quiero que usted se vaya dando cuenta por sí mismo que la palabra del Señor nos dice la verdad que necesitamos conocer para que nosotros podamos ser libres. Porque mientras sigamos en la mentira, estamos embarañados en la telaraña de Satanás, y eso es un peligro latente, un peligro constante. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra del Señor. Comenzando con el verso 9, dice: ninguno que ha nacido practica del pecado. Ninguno. Ahí es enfático el asunto de la palabra. Dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Nacer de Dios implica por lo menos dos cosas: que nacemos de la palabra, o sea, por la palabra del Señor, cuando nosotros la escuchamos. A través de eso nacemos. Gloria al Señor. 1 de Pedro 1:23.
Pues habéis nacido de nuevo, no por la simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. En el libro de Isaías dice que todo se marchita, todo se muere, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso significa que ese nacimiento del Señor en una parte que nos está hablando aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo aquel que es nacido de nuevo no practica el pecado. Y entonces en Romanos 10:17 dice que por causa de la palabra es que viene la fe. Sin esa palabra no sería posible que nosotros creyéramos en Dios. Pero por causa de la palabra viene la fe. Cuando nosotros la escuchamos, comienza a nacer fe en nuestros corazones, porque la semilla de Dios es sembrada a través de la palabra y de ahí comienza a germinar. En el libro de Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Estas son las dos cosas que implican el nuevo nacimiento. Gloria al Señor, nacer en Dios. Estas dos cosas nos enseñan cómo nosotros venimos al nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, y luego la siguiente parte es que nosotros somos hechos templos del Espíritu Santo. O sea, nacemos en el Señor, pero las cosas no se quedan ahí. Ahora, para ayudarnos a vivir una vida pura, una vida santa, una vida de acuerdo a Dios, el Espíritu Santo viene y habita con nosotros. Esa es la segunda parte. El Señor comienza a habitar en nosotros. En el libro de Corintios 3:16, primera de Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Gloria al Señor. Como que los corintios sabían muchísimas cosas, pero en algunas cositas se les había pasado. Y Pablo les recuerda y les dice que no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo. En otras palabras, como que los hermanos de Corinto andaban batallando, hermanos míos, metiéndose en cosas que no debían algunos de ellos. Pablo, cuando les escribe, les dice: no, ustedes no deben de andar haciendo cosas que no deben, porque ustedes son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esa es la segunda parte. Ya una vez que un cristiano nace en el Señor, no puede vivir o practicando el pecado, porque ahora no solamente la palabra de Dios está en él, pero el Espíritu Santo. Una vez que estas dos cosas, la palabra y la persona del Espíritu Santo habitan en nosotros, sería difícil decir que no tenemos quien nos ayude, sería difícil decir que pecamos porque no sabíamos, sería difícil decir que pecamos porque, es imposible. ¿Por qué? Porque ahora hay dos tremendas ayudas que nos ayudan para no caer en la maldad o en el pecado. El poder del cristiano para vivir surge de su interior, de adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es ahí donde habita el Espíritu Santo. ¿Ok? De ahí es donde surge el poder para nosotros para vivir la vida cristiana. Por eso es la importancia del Espíritu Santo en la vida nuestra, en la vida de cualquier hombre o mujer que ha nacido de nuevo. Necesita del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque Él es el que está dentro para darnos la fuerza, el poder para nosotros vivir para Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros estamos, hermanos, sin la fuerza, sin el poder. Eso es lo que Jesús, yo creo que les quiso decir a los apóstoles cuando les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque para poder vivir una vida victoriosa sobre el pecado necesita uno el poder que viene de Dios. ¿Quién es el que venció al pecado? Fue Jesús. Y en su lugar, cuando Él se fue al cielo, o sea, ascendió a la diestra del Padre, dice que el Espíritu Santo quedó sobre la tierra. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da el poder para nosotros vivir para Dios. O sea, cuando carecemos de la presencia del Espíritu Santo, cualquier pecadito nos arrastra. Porque es fácil para el pecado arrastrar al ser humano. De ahí es donde Dios nos sacó. La gente puede caer en la borrachera nuevamente después de que confesó al Señor.
la gente puede caer en el hurto, puede caer en cualquier otro tipo de pecado después de que ha confesado al Señor. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo el hombre sigue igual de débil, igual de, hermanos, flaco, como si no hubiera conocido al Señor. La diferencia es que ahora ya tiene conocimiento de Cristo. Por eso la presencia del Espíritu Santo. Ahora, hay algo interesante que dice en el libro de Juan 7:37. En el último día de la fiesta, de la gran fiesta, Jesús, puesto en pie, clamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Espíritu Santo todavía no había venido, pero ya el Espíritu Santo, el Señor Jesús ya estaba hablando de él. Dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de aguas vivas. Verso 39. Pero él decía esto del Espíritu que habían de recibir los que habían creído en él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Oiga eso. Él estaba hablando ya de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en la vida de los creyentes una vez que ellos lo recibieran. Dice que iba a ser como ríos de aguas vivas que iban a fluir de adentro del interior de las personas. Es normal que los seres humanos de repente sintamos nuestras flaquezas humanas. Pero ¿sabe que en cuanto nos ponemos en acción con el Espíritu Santo, esas flaquezas humanas, hermanos, tienden a desaparecer y a minimizarse completamente? No dejamos de ser humanos, no nos volvemos superhumanos, no, de ninguna manera. Seguimos siendo humanos, pero con la fortaleza que viene de arriba, el poder de Dios. Imagínense un Elías, ¿no? Y esa es la gran ventaja que ahora nosotros tenemos en el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo no era permanente en la vida de los profetas, de las personas que eran ungidas, ya fueran sacerdotes, profetas, reyes. No, el Espíritu Santo no era permanente en ellos. Entonces, cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, dice que hacía cosas que normalmente no podía hacer. Usted lee la historia de Saúl. Algo pasó en la vida de Saúl cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando el Espíritu Santo venía sobre David, cuando estaba cuidando sus ovejas en el campo, dice que venía un león o algún animal a querer destruir su manada. El Espíritu Santo venía sobre él y una fuerza sobrenatural se apoderaba de ese hombre. Eso es lo que significa cuando la presencia del Espíritu Santo viene sobre la vida de alguien. Eso fue en el Antiguo Testamento. La ventaja que tienen los cristianos hoy en día es que el Espíritu Santo no es temporal. Somos templos del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros. El problema del creyente, el problema nuestro, es que no hemos aprendido a depender del Espíritu Santo en nuestros momentos de necesidad. Todo el tiempo volvemos a hacer lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Amén. Solamente cuando éramos débiles, a lo mejor pedíamos ayuda, pero a lo mejor nos dejábamos arrastrar por el problema. Un Elías por ahí está, hermanos, a punto de enfrentarse a un grupo de hombres, hermanos míos, que eran políticamente fuertes en el pueblo de Israel, porque tenían a la reina de su lado. Tenían al rey, pues más o menos por ahí de su lado. La reina estaba con ellos, el rey no tanto, pero iba detrás de ellos. Hasta que un día el Espíritu Santo, Dios le dice a Elías: es tiempo de que te enfrentes al rey. Lo enfrentó. Bueno, el rey le dijo: mira, vamos a subir al monte Carmelo, tú tráeme tus profetas y yo subiré a la cumbre del monte y esto es lo que vamos a hacer. Bueno, un hombre vestido de la presencia de Dios con una unción tremenda. Usted sabe lo que pasó en el monte Carmelo. 450 profetas de Baal no pudieron contra un hombre. Él se reía de ellos y no tenía ningún temor, sabiendo que lo podían matar. Pero no tenía
ningún miedo, ningún temor. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque en ese momento el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando él dijo al Dios que derrame fuego sobre esta ofrenda, sobre este sacrificio, ese va a ser el Dios verdadero, pero lo dice sin ningún temor de dudas, ni una sombra de duda. Y cuando comienza a proclamar eso, hermanos míos, dejó que el otro grupo de 450 hombres empezara primero, y dice que empezaron desde la mañana, hicieron su altar, su ofrenda, hicieron todo el ritual que necesitaban hacer. Llegó el mediodía y nada pasó. Fue bajando la tarde y no acontecía nada. Dice que para poder clamar a su Dios y ver que hubiera una señal, dice que se tajaban con cuchillos en el cuerpo, derramando sangre con el fin de recibir respuesta de su Dios, y nada pasó. Ya cuando Elías les dice: está bien, ya terminaron su tiempo, ahora déjenme hacer lo que yo tengo que hacer. Sin una sombra de duda, él hizo su altar, levantó todo lo que tenía que levantar, pero dice la palabra del Señor, todavía, para que hubiera una prueba de que el Dios de Elías era el Dios de verdad, le echó agua 7 veces al sacrificio. No había nada que no estuviera mojado, completamente mojado. Y entonces, con toda la libertad, clamó a Dios y le dice: hazle saber a este pueblo que tú eres el Dios de verdad. Y ni bien había terminado de orar cuando el fuego del cielo descendió y quemó todo lo que había en ese altar, incluyendo el agua que había sido regado. ¿Qué fue lo que hizo eso? ¿Qué fue lo que le dio la seguridad a Elías? El poder de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué sucede después? Un día después, hermano, la reina le envió un mensaje aterrador: te voy a matar, así como mataste a mis profetas. Y bueno, usted sabe, humanamente hablando, un hombre sin la presencia del Espíritu Santo es como cualquier otro humano. Se apoderó de él un terrible temor. Y en vez de enfrentar a la reina como enfrentó al rey, él echó a huirse. Sin la presencia del Espíritu Santo, uno no tiene ningún poder. Pero con la presencia del Espíritu Santo, el hombre es capaz de hacer lo que normalmente no puede hacer. Esa es una realidad en la vida cristiana cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y nos metemos debajo de su autoridad, debajo de su guianza, debajo de su poder. Cuando no nos metemos, vivimos en temores constantemente. Ay, Dios mío, ¿qué me va a pasar? El coronavirus me va a matar. Ay, Señor, ¿qué va a suceder? Pero cuando estamos bajo la presencia de Dios, guiándonos bajo la presencia del Espíritu Santo, coronavirus va a vir y va a venir, y yo va a estar bien en el nombre del Señor Jehová. Porque vives dependiendo de ese poder que fluye desde adentro. De su interior correrán ríos de aguas vivas. Significa que cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros, hermano Señor, y tú vives para Dios, hermano, hay algo que tú vas a hacer que normalmente no puedes hacer. Eso es lo que nos invita a pensar que si hay algo que necesitamos en esta vida, realmente va a ser la presencia del Espíritu Santo, y lo necesitamos urgentemente. No es de vez en cuando, es todos los días. Él es el que nos capacita para vivir esa vida en Dios. Si de otra manera, hermanos, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, andamos haciendo lo mismo que todo el mundo está haciendo. El Espíritu Santo es responsable de guiarnos a toda verdad. Por eso es que un hijo de Dios nacido de nuevo y que va siendo guiado por el Espíritu Santo y que sabe depender de la palabra, pero sabe depender del Espíritu Santo, no puede pecar. No puede.
sabe, conoce la verdad, pero tiene la presencia del Espíritu Santo que le dice: hey, eso no es para ti. Tú no debes de estar haciendo esto, porque esto es lo que yo te di que hicieras. ¿Alguna vez se ha sentido mal porque estaba haciendo algo malo? ¿Ya? Yo creo que a todos nos ha pasado. Gloria al Señor, de repente queríamos hacer algo que no debíamos de estar haciendo, y el Espíritu Santo de repente desde adentro nos hizo sentir que estábamos equivocados en el asunto. Pero si no fuera por esa vocecita, ya estuviéramos haciendo lo mismo que a lo mejor antes hacíamos. Pero esa presencia nos hace sentirnos incómodos cuando vamos a actuar en algo que no nos corresponde o que no debemos. Inclusive hasta estar en un sitio que no debemos estar, el Espíritu Santo te hace sentir que, hey, no, tú no perteneces aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues vámonos, Señor. Amén. Y ahí uno agarra, marcha para afuera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos míos, Él sabe cómo dirigirnos, pero uno tiene que estar con el oído puesto, paradito, con la antena ahí puesta. Porque si somos de los tercos y de los necios, que cuando el Espíritu Santo, seguimos como el burro de doña Lidia todavía haciendo lo mismo, estoy seguro que ni el Espíritu Santo ni nadie nos puede parar. No nos pueden parar. ¿Por qué? Porque se necesita obediencia para poder entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Porque sin la obediencia, aunque nos griten, de todas maneras no hacemos caso. Hace algunos añitos atrás, un hermanito nos estaba testificando. Dios le estaba hablando. En esos tiempos estábamos hablando acerca de la oración, ponernos a orar, buscar del Señor. Y un día me viene a decir: hermano, fíjese que Dios me habló a mí. Dice, yo iba en el freeway y de repente el Espíritu Santo me detuvo y me dijo: ¿cuándo vas a empezar a orar? Eso me lo dijo una semana antes de que empezara a tener dificultades. A la semana siguiente, hermano, comenzaron sus problemas y sus dificultades, hermanos míos, que lo llevaron otra vez a la derrota. El Espíritu Santo nos habla cuando nosotros escuchamos. Y aunque no escucháramos, Él no deja de hablarnos. No nos deja de hablar. ¿Por qué? Porque ya fuiste sellado desde un principio para Dios. Y Él va a hacer todo lo que está a su alcance con tal de que tú y yo no caigamos en lo de donde Él nos sacó. Hermanos, por eso es que nos va a seguir hablando. Pero no podemos decir: yo caí en esto, yo caí en aquello, porque el Espíritu Santo no está sabiendo que el Espíritu Santo está con uno. Él habla, Él nos dice, Él nos enseña, e inclusive hasta sueño nos da para que no caigamos en lo mismo. Por eso, hermanos míos, escuchemos lo que el apóstol Juan tiene que decir en ese verso. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Por entonces, ¿cómo es que hasta pastores que han caído en la desgracia? Porque dejaron de escuchar al Espíritu Santo. Creyeron que estaban tan alto y tan alto que nadie los podía tumbar. Les pasó lo que al Titanic. Ni Dios lo puede hundir. Bueno, con un bloquecito de hielo el Titanic se fue para abajo. Lo mismo le pasa al hombre o a la mujer. Hermanos míos, no importa qué tan alto esté, si su vida no está siendo guiado por el Espíritu Santo, cualquier piedrecita lo tumba. Por eso es muy importante que entendamos lo que la palabra del Señor dice. En el siguiente párrafo dice: porque la simiente de Dios está en él. La simiente, la semilla de Dios ha sido sembrado en esa persona. Toda semilla que se siembra, ¿qué sucede? Toda semilla que se guarda, ¿qué sucede? Nunca va a nacer. Lo guardado no nace. Guarden los mejores granos de maíz, los mejores granos de frijol, las mejores lentejas, guárdenlos. Nunca van a nacer, nunca van a crecer. Pero toda
toda semilla, por peorcita que sea que se siembra en la tierra, se riega y recibe luz de sol, muy pronto va a germinar. La simiente de Dios que fue sembrada en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer que creyó en Cristo Jesús, ¿qué va a suceder? Va a crecer. La palabra de Dios crece en el corazón de las personas. El Espíritu Santo desarrolla su poder en nosotros, hermanos míos, de manera que el que tiene la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque mientras más conocemos al Señor, hermanos míos, más es la cobertura del poder de Dios que hay en su vida. Por supuesto que mientras menos escuchamos al Señor, no importa el tamaño de cobertura, uno quiere siempre sacar la cabeza para afuera. Se lo van a mochar. El enemigo está dispuesto a cortar cuanta cabeza se pueda. Y si estamos seguros bajo la cobertura del Señor, no ande sacando la cabeza afuera. Manténgase adentro en el nombre del Señor. Amén. Porque es nacido de Dios, por eso no puede pecar ese hijo. Gloria al Señor. Sigo adelante porque no terminamos aquí. Entonces el Espíritu Santo es responsable de guiarnos a toda verdad. Ya lo leímos. Gloria al Señor. Creo que, bueno, no lo leímos. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, esto es el Señor Jesús hablando. Juan 16:13. Os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Esa es otra cosa interesante, hermanos míos. El Espíritu Santo entonces es responsable de guiarnos a toda verdad. Y trabaja constantemente. Hasta en nuestros sueños el Señor trabaja. ¿A poco Dios no nos ha advertido por medio de sueños algo que va a pasar en la vida? ¿Vea? Uno está de repente, ya sea que mira lo que va a suceder en la iglesia, mira lo que nos va a pasar a nuestra familia, o mira individualmente lo que le va a pasar a una persona. El Espíritu Santo nos habla, nos dice, eso es lo que va a suceder. Y en ocasiones no nos dice lo que va a suceder, pero nos dice lo que tenemos que hacer para prevenir lo que viene. En ocasiones el Señor nos dice, ponte a orar, métete en la presencia de Dios, busca del Señor. Y uno no sabe lo que va a acontecer, pero Él sí sabe, ve lo que va a venir y nos advierte qué tenemos que hacer con el fin de librarnos de aquello. Pero en otras ocasiones nos dice lo que va a pasar. Él sabe solamente cómo hacer las cosas para que nosotros lo entendamos. El asunto es que Él nos va guiando constantemente a fin de que no tropecemos. ¿Por qué? Porque usted es una vida preciosa para Dios. Por eso el Espíritu Santo se ocupa de ese asunto. Si no fuera así, hermanos míos, ¿para qué nos ocupamos de aquello que no es importante? Pero la vida que Cristo nos ha limpiado con su sangre, para Dios es importante, para el Espíritu Santo es importante. Por eso es que nos cuida con tanto ahínco. Amén. Por eso es que nos cuida con tanto ahínco. Aquí viene una escritura más. ¿Por qué otra cosa el Espíritu Santo nos cuida? Porque dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta que alguien más nalguee a sus hijos. ¡Pum! Yo creo que ninguno, ¿verdad? Nadie nos gusta que alguien más abuse de nuestros hijos. Nadie nos gustaría que alguien más hiciera algo de mal a nuestros hijos. Solo lo que hacemos somos celosos con nuestros hijos. Gloria a Dios. Ahora, Dios es celoso con los suyos, es celoso con sus hijos, es celoso con su familia. Santiago capítulo 4, en el verso 5. Por eso la Escritura siempre tiene mucho que decirnos al respecto, hermanos, acerca del Espíritu Santo, porque hace lo que hace. Verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Algunas versiones dicen un poquito diferente, pero en esta versión, en la del 60, nos enseña entonces que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos anhela celosamente. Si usted lee los versos anteriores a este verso, nos dice que la
la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La amistad con el mundo no tiene nada que ver con que usted tenga un amigo que no es cristiano. A eso no se refiere. La amistad con el mundo se refiere a estar relacionado con el pecado que se hace en el mundo. Hacer lo mismo que el mundo hace es lo que se refiere. Entonces, cuando nos constituimos en amigos de Dios, nos hacemos enemigos de lo que hace el mundo. ¿Entiende por qué de repente hay un choque espiritual con las cosas del mundo? Cuando el Espíritu Santo está activo, uno siente un choque. Ay, esto no está bien, esto no es correcto, esto. Y uno comienza a sentir. No es tanto porque se haga el chocante. Hay personas chocantes, ¿cierto? Pero no es tanto porque el cristiano se haga chocante, sino que dentro de su espíritu, lo que lleva dentro de él no le permite convivir con el pecado del mundo. Si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Y ahí sí hay un problema serio. Por eso el apóstol Santiago se encarga de decirnos que el espíritu que Dios puso en nosotros nos anhela celosamente. Él no te quiere compartir con el pecado ni con el diablo. Si yo te sellé para que tú seas el Espíritu Santo, no la mitad para Dios y la mitad para el diablo, no, 100% para Dios o 100% para el diablo. Porque hay cristianos que les gusta compartir. Por eso es importante que comprendamos lo que la palabra del Señor nos enseña. El que es nacido de Dios no puede pecar. No que no tenga la habilidad de pecar, ahorita lo vamos a tocar, no se preocupe. Gloria al Señor. El cristiano no es a prueba de pecado, yo quiero que entienda eso. Porque usted tiene libre albedrío, puede tomar decisiones, amén. No es a prueba de pecado. Pero si usted vive bajo la guianza del Espíritu Santo, usted puede vencer el pecado en el nombre poderoso de Jesús. Porque por eso el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo no está dentro de nosotros, no es para hacernos sentir bien. Mucha gente en mis tiempos, cuando yo inicié en el Evangelio, pensaban que el Espíritu Santo no era para hablar en lenguas, para que todo el mundo sepa que yo tengo el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es más que eso. Y el Espíritu Santo no es solamente para hacernos sentir bien. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer el pecado, el que nos capacita para vivir para Dios. Por eso, hermanos míos, no es para hacernos sentir bien. Algunas personas, ese es el problema de la gente que de repente cuando está en la iglesia, ay, es que aquí no se siente nada. No es por sentimiento. Es cuando nos dejamos guiar. Y no nos va a guiar cuando estamos dentro de la iglesia, porque cuando estamos dentro de la iglesia no hay tanto peligro. El peligro está cuando andamos afuera. Allí es donde necesitamos la guianza, el poder, la autoridad. Ahí es donde necesitamos. Gloria al Señor. Nacer de Dios entonces nos da el poder para vivir para Dios y vencer al pecado. Bendito sea el Señor. Aleluya. De ahí procede el poder para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Una vida que el Espíritu Santo solamente nos puede dar. Por eso el que todo el tiempo está hablando con el Señor, el que todo el tiempo está, hermanos míos, metido en la presencia de Dios. Mucha gente se molesta por él, ¿no? Dice, ay, ¿qué no puedes dejar de ser cristiano un ratito? No, no puedo. Es como el ladrón, no puede dejar de ser ladrón, no importa dónde vaya, que por bien vestido que vaya, no puede dejar de ser ladrón. Está en la fiesta de ricos y está pensando, ay, ese niñito me gusta. No, es el carrazo de él, me gusta, a ver cómo le hago para llevarlo. Eso no importa en dónde esté, sigue siendo con el espíritu del ladrón. El cristiano, no importa en dónde esté, el Espíritu Santo está dentro de él. Por eso no puede dejar de ser cristiano. Gloria al Señor.
Todo el que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios en su vida, o sea, no puede practicar el pecado. Aleluya. Aleluya. Dijimos que no es que sea una vida a prueba de pecado. Amén. Pero cuando nos dejamos enseñar y obedecemos a la palabra del Señor, hermanos, somos capacitados para vencer al pecado. Gloria al Señor. Por eso es que una vez que uno comienza a obedecer, hermanos, uno se deja enseñar por el Señor, por su palabra, y empezamos a obedecer la palabra, el pecado no puede hacer mucho contra ti. No puede. Porque tú has sido enseñado por el Señor y vives en obediencia a Dios. ¿Qué te puede hacer el pecado? Cada vez que te digan, mira, te invito a eso, dices, no, gracias. No, vente aquí, mira eso. Gracias, estoy bien. Pero qué aburrido, no le hace. Me siento bien, gloria al Señor. Dicen que los cristianos son aguafiestas. Van a una fiesta, no bailan, no beben, dicen, qué aburrido eres. Puedo hacer otras muchas cosas que bailar y beber. Puedo hacer muchas cosas que solamente eso. Si eso es vida, no la quiero. Amén. No la quiero. ¿Por qué? Porque lo que he recibido es mucho más que eso. Y recibir menos que lo que he recibido sería de tontos. Gloria al Señor. Por eso es que cuando el diablo quiere negociar con uno, mira, te doy esto, te doy aquello, ven, sígueme. Mira, diablo, lo que Cristo me ha dado es vida eterna. ¿Tienes algo mejor que eso? Pero te doy riquezas. Mira, el Señor me dice en su palabra que Él me ha preparado una morada eterna en los cielos. Oh, es más, dice que las calles son de oro y mar de cristal. ¿Tienes algo mejor que eso? No, yo solo tengo el infierno preparado para ti. Oh, muchas gracias. Tengo algo 1000 veces, 1.000.000 de veces mejor que lo que tú me ofreces. Por eso el cristiano debe de saber pesar lo que se le ofrece en la vida. ¿Por qué intercambiar algo que sabes que es de un valor inalcanzable con una tontería que... ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Gloria al Señor. Todos los creyentes poseemos un libre albedrío. Ese es nuestro problema. ¿Ok? Por lo cual tomamos buenas o malas decisiones. El libre albedrío es el que afecta a mucha gente. Gracias al Espíritu Santo que nos libró de una vida llena de incertidumbres, una cabeza llena de malas cosas, malos pensamientos, malos deseos. Nos libró de eso y ahora nos puso en una situación en donde todavía tenemos cositas en la cabeza que necesitamos ir sorteando. Toda la basura que nos sirve. Amén. El hombre es como la computadora. Antes de venir a Cristo, el diablo le había metido todo tipo de cosas perversas en su cabeza. Eso es lo que Satanás hizo con nosotros. ¿Ah? Alguien nos hacía, dice el diablo, hey, véngate, ándale. Nos empezamos a sentir vengativos. No te dejes, y uno se en el orgullo, que me dejo nada, ¿verdad? Y todo ese tipo de pensamientos nos lo inyectaron en la cabeza y nos entrenaron hasta más no poder. Hermanos míos, ese sí fue un tremendo lavado de cabeza. Todo lo que se parecía a Dios nos lo sacó. Todo lo que parecía algo a Dios nos lo quitó. Por eso que cuando venimos a Cristo Jesús, toda información del diablo, ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que el Espíritu Santo tuvo que limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Pero todavía de repente queda información por ahí que necesitamos ir sorteando y sacando. De repente se nos mete un virus ahí como las computadoras. De repente estamos bien y al ratito no sé qué se nos metió. Siempre ya no quiero servir a Dios. ¿Cómo?
enfermo, le infectó un virus. Y no fue el coronavirus, no, fue otra enfermedad más seria. Porque el coronavirus nada más mata el cuerpo, pero este tipo de virus mata el alma del ser humano. Por eso, hermanos míos, cuando nos damos cuenta que el libre albedrío nos causa un tremendo problema, hay que tener cuidado con él. Porque por ese libre albedrío es que tomamos malas decisiones. Una persona puede estar bien en Dios, puede estar siendo guiado por el Espíritu Santo, pero por su libre albedrío puede tomar una decisión que le puede tumbar de la escalera. Hace rato estamos mencionando pastores que han sido guiados por el Señor por un tiempo y de repente ese libre albedrío, dice yo, mira, Satanás sabe cómo manipularnos fácilmente. Mira, tú puedes tomar decisiones. Esto no se sale de la palabra del Señor. Mira, es un poquitito fuera del camino, pero mientras no te salgas mucho no hay problema. Y el libre albedrío, si no lo sabemos, si no tenemos el discernimiento, y aunque tengamos el discernimiento, a veces nuestra mente nos traiciona y uno comienza a tomar decisiones poquito a poquito. Hacemos una cosa y como que no nos fue tan mal, nadie se dio cuenta, nadie dijo nada, ok, está bien, un poquitito más. Y un poquitito más hasta que el hombre o la mujer caen en la trampa. Por eso el libre albedrío tiene que estar sometido bajo los pies del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Cristianos de buen corazón, con buenas intenciones, han caído en las garras de Satanás por ese libre albedrío. No es que debemos de ser unos autómatas, no. Al contrario, hay que usar nuestro cerebro, hay que tomar decisiones, pero siempre cuando va a tomar decisiones, sométalos bajo la revisión del Espíritu Santo, el escrutinio del Espíritu Santo. Porque Dios dice que puso una primera defensa en nosotros, una primera línea de defensa que es nuestro corazón. Si tu corazón no te reprende, va bien todo. Pero si la decisión que estás tomando, tu corazón te está reprendiendo y te dice que no, pero lo quieres hacer de todas maneras, ten cuidado. Es la primera línea de defensa. La segunda va a ser el Espíritu Santo, que ya después de que hemos pasado la primera línea de defensa, el Espíritu Santo nos va a decir: ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Y si todavía no le hacemos caso a la segunda línea de defensa, entonces vamos a tener problemas y serios. Pero ese es el libre albedrío que... Por eso la gente, hermanos, cristianos muy buenos han pecado, cristianos de buen corazón han pecado, porque el libre albedrío los traicionó de repente. Ahora no se diga de aquel que no conoce al Señor. Amén. Por eso es que los hijos de Dios van a cometer los errores que cometen. Aleluya. La victoria sobre el pecado está condicionada por la obediencia de los creyentes. Creyentes desobedientes son creyentes derrotados. ¿Ok? Esta es la razón por la cual muchos quedan esclavizados por el pecado nuevamente. Gloria al Señor. Todo cristiano, gloria al Señor, su victoria está condicionada por la obediencia al Espíritu Santo. La otra razón por la que hemos nacido de nuevo, la otra razón por la que los nacidos de nuevo no practican el pecado, es que el Espíritu Santo, como ya dijimos, vive en ellos y va a trabajar en ellos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Romanos 8, 1 y 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús rompe con el poder del pecado. Aleluya. Vamos para terminar. La vida nueva en Cristo en contraposición con la antigua vida. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué somos derrotados y por qué somos victoriosos? Gloria al Señor. Si usted tiene su Biblia, Romanos capítulo 8 en el verso 5. Ahí hay varios versos que nos van a ayudar a entender por qué somos derrotados y por qué somos victoriosos. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Está conmigo todavía? Ya vamos a terminar. Gloria al Señor. Comenzando con el verso 5, dice: porque el ocuparse de la carne es ¿qué cosa?
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria al Señor. Yo no sé si a usted le gusta vivir preocupado por los errores que comete, pero a mí no. Gloria al Señor, cometo un error y de repente estoy, ay Dios mío, ay, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Gloria al Señor. En una ocasión estaba dando una enseñanza y bueno, yo creo que no sé si a mí solo me pasa, a lo mejor sí, gloria al Señor. Por eso es que a veces tengo que recordarme hasta dónde llegar y hasta dónde no. Pero estaba enseñando algo y de repente se me salió algo que no debía de haber dicho. Bueno, todo estaba bien hasta que terminé de predicar. Hubiera preferido seguir predicando, ¿verdad? Pero no, se terminó el tiempo y cuando salimos, el problema empezó ya de la puerta para la casa. El Espíritu Santo trabajando aquí. ¿Por qué dijiste esto? Y adentro del corazón con un martillo. No lo diga. Me fui a la casa y pedí, Señor, perdóname, Señor, no lo quise hacer, Señor. No lo planeé, pero se salió, Señor. Pues no lo haga. Dios es bueno, amén. Por eso, hermanos, uno tiene que comprender que cuando el Espíritu Santo de vida nos va guiando y uno se ocupa de las cosas del Señor, uno sabe que va a ser dirigido, le guste o no le guste, bendito sea el Señor, aleluya. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo ahí, amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el verso 5, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Esa es la gran diferencia de ambas cosas, el que está en el Señor y el que no está en el Señor. El que está ahora, hay personas que ya están en Cristo pero no están bajo la dirección del Espíritu Santo. Han confesado el Señor, han confesado sus pecados, dieron el primer paso de arrepentimiento, pero su problema es que no se sujetan al Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, ese es el problema de la vida carnal, o sea, vuelven a sus antiguos hábitos de antes. ¿Okay? Dice que ocuparse de la carne no es otra cosa más que ocuparse de la antigua vida que llevábamos en Cristo. Gloria al Señor. Pero ahora estar en el Espíritu es algo pacífico, es vida y paz. Por eso le digo que me gusta la paz, gloria al Señor. De vez en cuando yo sé que aún dentro de lo que conozco cometo errores y el Espíritu Santo se ocupará de corregirme, decirme esto, decirme aquello. A veces de vez en cuando quisiera que una persona entre los hermanos me dijera, ¿sabe qué, hermano? A veces le salió la mano, se me fuera de tema, digo esto, digo aquello. Pero como no hay hermanos que se atrevan, entonces el Espíritu Santo lo va a hacer. Uno quisiera de repente ayuda y dice, hermano, fíjate que no sé si estoy bien aquí, pero ¿qué le parece sobre este tema eso? Yo sé que algunos tienen la idea de que de repente los pastores son superhombres que ya no pueden ser corregidos. Hay algunos que ya no pueden ser corregidos. Le dices lo que hicieron mal y te sacan por la puerta. No vuelvas por aquí, ¿quién te crees tú? Pero algunos necesitamos ser corregidos, necesitamos que alguien nos diga qué es lo que estuvo mal, gloria al Señor, porque también somos seres humanos. ¿Ah? Mientras usted no nos vea una aureolita de luz aquí en la cabeza y unas alitas atrás, quiere decir que también nos ponemos ropa como la que usted se pone y zapatos como los que usted usa, hablamos con la misma boca que usted habla, o sea, no hay tanto problema, somos seres humanos, amén. Pero es necesario que comprendamos que el estar en el Espíritu significa vida y paz, ocuparse de la carne significa problemas, amén. Esa es la gran diferencia. Gloria al Señor. Siguiente, dice, ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, creo que leí mal las cosas aquí. Gloria al Señor. Verso 5, porque el ocuparse de la carne, porque las cosas de la carne, o los que piensan en la carne, en las cosas de la carne, gloria al Señor. A ver, yo no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Gloria al Señor, ese es el verso 5.
Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria al Señor. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces significa que cuando uno anda en la carne, por más que quisiera agradar a Dios, no puede. Ni siquiera se puede sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque es contrario a la voluntad del Señor. Todo lo que tiene que ver con nuestra antigua naturaleza es contrario a Dios. Por eso, cuando usted lee que dice que todo el que es nacido de Dios no puede pecar, simplemente le está diciendo que si usted ha nacido en Cristo, necesita dejarse guiar por el Espíritu Santo, ocuparse de las cosas espirituales, porque eso es lo que le va a traer vida y paz. Gloria al Señor. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No importa cuánto canto cristiano cante, no importa cuánta Biblia se sepa, mientras vive en la carne, no puede agradar a Dios. Va a batallar, va a sufrir. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo no conocía quiénes tenían el Espíritu y quiénes no, a menos que se miren los frutos. Pero él lanza la carta y le dice, miren, si alguien es guiado por el Espíritu de Dios, ese es de Dios. Pero en el siguiente párrafo, escuche bien esto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Simple. ¿Por qué batallamos? A veces digo, ay, que el hermano se viste como cristiano, yo creo que es cristiano. ¿Tiene el Espíritu de Cristo? O en cuanto le dices algo, se le encienden hasta las pestañas. No tiene humildad, no tiene... Entonces, ¿es de Cristo o no es de Cristo? Gloria al Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿puede un cristiano nacido pecar? ¿Nacido de nuevo pecar? Por supuesto que sí. Por eso leímos, aleluya, el verso de Juan, 1 de Juan 3:8, 3:9, 3:10. Todo aquel que es nacido de Cristo, de Dios, no peca. Pero en el 10 dice que si no estamos bien con el Señor y hacemos lo injusto, lo incorrecto, dice, no has nacido de Dios, no le perteneces. Y eso es lo que el verso anterior decía, ¿no? Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Por su libre albedrío las personas pecan. Ya lo hemos dicho. Para un cristiano caer en pecado puede ser una debilidad que no ha vencido. Y hay que entender esto. Porque tampoco podemos condenar a nadie. Amén. Gloria al Señor. Los cristianos pueden pecar, pero no practican el pecado. Pueden significar que por su debilidad caen en el pecado. ¿Ok? Pero no practican el pecado, porque en cuanto cae en esa debilidad que no ha vencido, se arrepiente porque sabe lo que ha hecho. Y que hace el arrepentimiento, trae perdón y restauración. Gloria al Señor. Por eso el Señor Jesús, el apóstol Juan, en el capítulo 2 de 1 de Juan, nos dice que si alguno hubiere pecado, no condena. Si alguno hubiere pecado, tenemos a un abogado con nosotros. Se llama Juan Valdés. No, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Por eso significa que los cristianos pueden caer en el pecado en un momento de debilidad, porque no han vencido esa parte. Entonces cuando ellos caen, saben que han cometido un error, se arrepienten y vienen al Señor para limpieza.
Dios no los condena, porque ya están sellados por el Espíritu Santo que le pertenecen a Dios. Por eso dijimos que un cristiano no es a prueba de pecado. Va a cometer pecados. La diferencia está que si no es practicante del pecado, en cuanto cae, reconoce que ha hecho lo que no debía, corre al Señor para pedir perdón y buscar ayuda. Alabado sea Dios. Pero el que es practicante del pecado, el que vive en el pecado, no siente nada, peca, hace lo que hace, no le importa. No siente remordimiento, no, su conciencia está muerta, está adormecida, no le dice nada absolutamente, sigue haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque no hay nada dentro de él que le diga que está haciendo algo malo. Él sabe que está haciendo algo malo, pero no le importa. Practica el pecado, es su vida, es su naturaleza. Pero el que es de Cristo, no es su naturaleza ya el pecado, la naturaleza que este hombre, esta mujer tiene, es de Dios. Ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. Y como es nueva criatura en Cristo Jesús, hay áreas de su vida que todavía necesita fortalecer. Esa es la razón por la cual tropieza. Alabado sea el Señor. Ya termino. Sigo diciendo lo mismo, ¿eh? ¿Cómo se reconocen los que son hijos de Dios y los que no lo son? En el verso 10, ahí usted lo va a encontrar. Gloria al Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ay, Señor. Va directo a la cabeza el asunto, ¿eh? Un piedrazo directo a la frente. Gloria al Señor. Dice que esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son, que los hijos de Dios practican la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Apartarse del mal, o sea, hacer todo lo que es justo. ¿Ok? Dejar el pecado, prácticas inmundas o pecaminosas. Pero todos los que no son hijos de Dios practican todo lo opuesto. Por eso la vez pasada dijimos que los seres humanos practican el pecado por placer. El diablo lo practica por principio. No puede hacer nada diferente porque esa es su naturaleza. Gloria al Señor. Yo sé que usted cuando va al campo mira algunos animalitos que de repente van arrastrando excremento de otros animales. Y dice, pues este animalito no podrá alimentarse de otra cosa. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Por más que quisiera hacer algo diferente, esa es su vida. Por eso el Satanás no puede ser diferente, porque eso es lo que es él. Amén. El ser humano que se alinea o que se alianza con Satanás va a empezar a tener la naturaleza de Satanás. Lo único diferente es que todo ser humano, algo que le da placer lo va a practicar, algo que no le da placer no lo va a practicar. El pecado da un placer temporal. Después trae culpabilidad, después trae vergüenza, trae todo lo demás, pero por el momento da un placer que hace que el ser humano lo siga practicando. Por eso, hermanos míos, ahí es donde está el asunto de quien no practica el pecado y quien por desgracia cae en el pecado. Gloria al Señor, es la gran diferencia. Los hijos de Dios aman a sus hermanos, está la otra diferencia. Los hijos de Dios deben de amar a sus hermanos, es algo que deben de practicar. Gloria al Señor, no nos importa si nos gusta fulano o no nos gusta, ¿verdad? De repente se dan en la iglesia pleitos entre hermanos porque dicen, es que no me gusta el hermano. Pero ¿quién te dijo que debía de gustarte para amarlo? Dios simplemente te dijo, ama a tu hermano y se acabó. Si Dios hubiera escogido en la cruz del Calvario a quién salvar y solamente salvar a los que le gustaban, ya muchos de nosotros ya no estuviéramos, desde muchos milenios estuviéramos fuera de la lista. Pero ¿sabe? Dios nos amó a pesar de lo que somos y no se fijó en quiénes éramos. Nos amó porque nos amó. Amén. Por eso dice que los cristianos deben de amar a sus hermanos. Bendito sea el Señor. No escoger a quienes amar dentro de la iglesia del Señor.
¿verdad? Dentro de la familia, usted sabe que tenemos flaquitos, gorditos y de todo, ya todos los debemos de querer como hijos, ¿no? Oiga, si nada más escogemos amar a los flaquitos, los gorditos, un día que tarde que temprano se nos van a echar encima. Pero aunque estén flaquitos, gorditos, feitos, bonitos, chaparritos, altitos, no le hace. Los queremos a todos, son nuestros hijos, bendito sea el Señor. Bueno, Dios nos ama a todos por igual, no importando quiénes seamos, de dónde vengamos y quiénes hayamos sido. Él nos ama, bendito sea el Señor. Y como Él nos ama, nosotros debemos amar también a dos hermanos. Amén. Gloria al Señor. Los hijos del diablo hacen lo opuesto. Odio, rencor, resentimiento, amarguras, pleitos. Todo eso es lo que practican los hijos de Satanás. Amén, porque eso es lo que enseña su papá. Nuestro papá nos enseña a amar. Los hijos de aquellos, o el papá de aquellos, les enseña a odiar, a vengarse, a matar, a destruir. Pero los hijos de Dios son enseñados a amar a sus hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces la diferencia es cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Es el que da testimonio de quiénes somos nosotros y lo que vamos a hacer. Dice Juan, todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Pero lo que somos ahorita es un testimonio de lo que vamos a hacer. Un pequeño vislumbre de lo que vamos a hacer. Todavía no somos perfectos, dijo Pablo, pero proseguimos esa meta, bendito sea el Señor, porque esperamos que tarde que temprano esa meta va a llegar, vamos a llegar al final del camino, bendito sea el Señor. Todavía no somos perfectos, todavía tenemos debilidades, todavía tenemos cosas que de repente nos hacen llorar, pero yo le digo en esa tarde, siga adelante, manténgase en el camino, esfuércese. Y si usted ha estado practicando, dentro de los que nos están escuchando y viendo en esa tarde, si usted ha estado practicando algo que no debía de practicar, entonces vuelva al Señor. Deje que Dios le cambie su vida, que le transforme, que lo llene de su Santo Espíritu. Porque Dios está aquí para ayudarnos y para llegarnos al siguiente nivel de nuestra vida espiritual. Así que el Señor nos bendiga en esta tarde, que le fortalezca, que le guíe. Si todavía necesita de que alguien ore por usted, ahí donde está. Quizás nos está viendo desde casa, en algún lado. Desde ahí donde está, usted puede ser fortalecido por el Señor. Puede cambiar de vida. Puede ser transformado por la mano preciosa del Señor. Así que en esta tarde ore conmigo para terminar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias por el beneficio de la cruz, Señor. Gracias por la vida de Jesucristo, nuestro Salvador, que se derramó para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos de su sangre, para que nosotros pudiéramos estar libres del mal. Mi oración en esta tarde, Señor, es por todos los que nos escuchan, por los hermanos que están aquí, Señor Jesús. Todos aquellos que han sido sellados por tu precioso Espíritu, fortalécelos, purifícalos, límpialos, dale la vida que están buscando, Señor, en Cristo Jesús. Todos aquellos que están batallando, Señor, en caminos equivocados, en prácticas equivocadas, en el precioso nombre de Jesús, en esta tarde hay esperanza. Por lo cual oramos, Señor Jesús, que tu preciosa mano, que tu precioso Espíritu, esa obra que se inició en ellos o que está por iniciarse en este momento, en el nombre de Jesús sea perfeccionado para la gloria de tu nombre. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Ruego por los hermanos que están enfermos, fortaleza de tu Espíritu, Señor, que sean sanados en el nombre de Jesús. Padre mío, todo aquel que necesita fuerzas del Espíritu, en el nombre de Jesús la reciba también. Padre, oramos por todos aquellos que están siendo acechados por Satanás, Señor, acechados instante tras instante, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sean fortalecidos para que puedan ser victoriosos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, hermanas, esforcemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.